los cuñados. Eso fue un chivo lo de Lucho. ¿Eh? Eso fue un chivo. Bueno, Roberto. Cuando quieras, vamos comenzando. Bueno, ante todo, te agradecemos profundamente la deferencia de habernos dado tu tiempo, una persona con tu formación, tu trayectoria y tu compromiso que nos brinda algo de su tiempo como para poder charlar acerca de la reforma judicial y de la necesidad de transformación del Poder Judicial, para nosotros es muy importante. Te cuento un poco la historia de nosotros, somos un espacio de Bahía Blanca, de una agrupación política nos venimos reuniendo con asiduidad ya hace como 5 años, y resulta que en la pandemia nos agarró esta cuestión de no poder continuar con las reuniones y empezaron a surgir inquietudes de charlar temas de agenda que nos parecían importantes, como un aspecto de reflexión y también como un espacio de militancia en función de ofrecer a la comunidad esto precisamente, un espacio de reflexión, de intercambio, de formación. Y hemos tenido la suerte de que muchas personas nos respondieron afirmativamente. De hecho, en el caso tuyo tenemos que culpar a Sergio de Piero, que tuvo la generosidad de cuando lo consultamos decir, bueno, hablo con una persona de mi confianza, cuando me pasa que eras vos la persona que iba, viste, cuando ahora vos decís, bueno, yo le digo, mira, en Bahía es muy fuerte el básquet, así que le decimos, mira, es un NBA. Así que en ese sentido lo que hicimos fue manejarnos con mucha alegría en función de hacerlo. Hoy, feliz día, porque hoy es el Día de los Abogados. Roberto Carles es abogado y jurista argentino, es doctorado en Derecho en la Universidad de Ferrara, en Italia, un docente en la Universidad de Buenos Aires, educado en la Universidad de Buenos Aires, con un posgrado en Derecho Penal y Criminología, y es actualmente no solo docente, sino también secretario adjunto de la Asociación Latinoamericana de Derecho Penal y Criminología. Fue candidato a integrar la Corte Suprema de Justicia y es una de las personas que nos honra con su presencia, y esperamos acompañarte atentamente respecto a esta reflexión que, en este marco del título que vos propusiste sobre la importancia de la reforma judicial. Así que todo tuyo, te escuchamos con mucho gusto. Bueno, muchas gracias, Raúl. Muy buenas tardes a todos, a todas. El agradecido soy yo por esta oportunidad de tener este diálogo con ustedes sobre un tema que, bueno, como habrán visto, habrán notado, ha acaparado la atención, sobre todo de los medios de comunicación, con un discurso que pretende apartar la atención de lo que es verdaderamente importante, de lo que se está discutiendo en esta oportunidad, con una oposición también que ha tenido una postura muy cerrada, de oposición total al proyecto antes siquiera de conocerlo, lo que nos habla bien o de una voluntad de mantener este statu quo o de un desinterés total por los problemas que tiene el Poder Judicial. Y es una oportunidad histórica,
porque más allá de cuál sea el contenido de esta reforma en particular y de lo que nos gusta más, de lo que nos gusta menos, se pone sobre la mesa un tema por primera vez o por segunda vez desde la vuelta de la democracia, ¿no? Porque recordamos que hubo también un intento de reformar la justicia allá por 2014, ¿no? Por 2013, una reforma que en buena parte fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema, ¿no? Entonces, estamos frente a una oportunidad histórica que nos tiene que permitir debatir lo que está proponiendo el gobierno y también algunas cosas más que hoy quizá no están en la agenda. Em, ¿Por qué? Bueno, ahí hablamos en el título sobre la necesidad de la reforma. ¿Por qué decimos que la reforma es necesaria? Bueno, y ahí yo creo que hay un dato que es fundamental, que no podemos perder de vista, que es el nivel de desconfianza ciudadana respecto del Poder Judicial. Hay estudios de universidades importantes e insospechadas de pertenencia partidaria, como la Universidad de San Andrés, que indican que el 70% de la ciudadanía argentina desconfía del Poder Judicial, una cifra que es mucho más alta cuando hablamos de la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿puede el Poder Judicial, puede un órgano de gobierno, como en definitiva es también el Poder Judicial, porque los jueces, mal que les pese a algunos, también gobiernan? Las sentencias judiciales son actos de gobierno. Entonces, ¿puede un órgano de gobierno y un órgano que decide sobre nuestro patrimonio, sobre nuestra libertad, sobre nuestra familia, sobre nuestras relaciones de trabajo, puede un órgano de gobierno de esas características funcionar con semejante nivel de desconfianza ciudadana? La respuesta evidentemente es que no. Y a diferencia de los otros órganos de gobierno, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, los jueces, cuando enfrentan una crisis de legitimidad, no pueden ir a revalidarse en las urnas, como en el caso de los políticos. Entonces, cuando hay un problema de legitimidad, de desconfianza, bueno, son necesarias otro tipo de reformas. No está la salida democrática como una opción. Entonces, primer dato, el nivel de desconfianza que hoy sufre el Poder Judicial, que en parte se debe, cierto, al mal obrar de unos pocos jueces, porque si pensamos, por ejemplo, en Comodoro Pi, en el fuero penal federal porteño, que es un fuero enormemente desprestigiado, sabemos que ese desprestigio se ha derramado sobre todo el Poder Judicial, afectando a jueces, fiscales, defensores que cumplen en forma honesta con su trabajo y que sin embargo, bueno, terminan salpicados en el mismo lodo, ¿no? Como diría el tango. Entonces, esto es una realidad también. Pero también es cierto que el único problema del Poder Judicial no es Comodoro Pi o algunas manzanas podridas que están en el cajón. El problema es mucho más amplio. Entonces, yo voy a tratar de presentar, de ordenar tres órdenes de problemas que veo que hay en el Poder Judicial argentino y que explican la necesidad de la reforma. Y en segundo lugar, voy a hablar un poco de qué se trata esta reforma que ha presentado el gobierno, que tiene dos partes, ¿no? Una parte centrada en el trabajo de la comisión, que ha empezado a funcionar ahora en el mes de agosto y que tiene 90 días para elaborar propuestas que van a ser presentadas al presidente, y el proyecto de ley que ha obtenido media sanción en el Senado antes de ayer, ¿no? No está de más entonces empezar recordando cuál es la función del Poder Judicial. El Poder Judicial, esta es una respuesta que va a depender de quién se haga la pregunta, ¿no? Como en todos los casos, pero a mi modo de ver, tiene tres funciones elementales, que son las que establece la Constitución por otra parte, pero que también tienen que ver con la visión que tiene cada uno del Estado, ¿no? Habrá quien le asigne al Poder Judicial una función mucho más restrictiva y quien le asigne quizá una función más amplia, por ejemplo, a la hora de hacer efectivos derechos. Entonces, yo entiendo que el Poder Judicial tiene la función, en primer lugar, de garantizar el Estado de Derecho, de resolver los conflictos que se presentan entre las personas, como ocurre en toda comunidad, y también de asegurar la vigencia de los derechos, ¿no? ¿Qué es lo que vemos desde hace ya varios años? Que el Poder Judicial no está cumpliendo en forma adecuada ninguna de estas tres funciones. Entonces tenemos por un lado un incumplimiento sistemático de algunas funciones elementales del Poder Judicial,
y por otro lado una profunda desconfianza ciudadana en esa institución. Decía que esa desconfianza se debe a problemas de tres órdenes. ¿Cuáles son estos problemas? Bueno, hay problemas de orden institucional, problemas de orden cultural y problemas de orden funcional. Está claro que ningún órgano de gobierno puede funcionar con semejante nivel de desconfianza, ¿no? Eso lo dijimos. Entonces, frente a eso, el Poder Judicial tiene que encarar reformas que apunten sobre todo a la transparencia, ¿no? Y a mejorar el funcionamiento y a dar respuestas adecuadas, en plazos razonables y con el menor costo posible a los problemas de los ciudadanos. Ahora, ¿cuáles son estos problemas que yo identifico como de orden institucional, funcional y cultural? Bueno, los problemas más graves de tipo institucional son los que tienen que ver con la concentración de poder y la falta de independencia. Falta de independencia hay que entenderla en un sentido más amplio del que habitualmente se habla, ¿no? Hay problemas de independencia externa, que son los que tienen que ver con la relación que tiene el Poder Judicial con el poder político, con el poder económico, con el poder mediático. Y también hay problemas de independencia interna, que son aquellos que se dan respecto de tribunales superiores o de magistrados influyentes que muchas veces inciden en las decisiones de los tribunales inferiores más allá de lo que está institucionalmente permitido, ¿no? También son problemas institucionales la opacidad de la administración, del Poder Judicial, la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas, la carencia de mecanismos de diálogo interinstitucional. Todavía el Poder Judicial sigue funcionando en el viejo modelo de frenos y contrapesos, ¿no? Que también debería ser superado en algún momento. Y decía, también es un problema institucional la concentración de poder, un fenómeno que observamos claramente en el Fuero Penal Federal porteño, lo que conocemos como Comodoro Pi, una concentración de poder que ha permitido en la década del 90 asegurar la impunidad de los hechos de corrupción de aquellos años, y en los 4 años del gobierno anterior fue lo que permitió que se cometieran todos los abusos que hemos visto en la persecución de dirigentes opositores con total indiferencia de las más elementales garantías del debido proceso, ¿no? En causas que, como hemos visto, tuvieron testigos guionados, peritajes fraguados, imputados extorsionados o remunerados directamente, y con un uso abusivo de la prisión preventiva. Este fue el problema de la justicia federal porteña. También vemos que hay un fenómeno de concentración de poder en la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Donde solamente 5 personas tienen la última palabra sobre la vigencia de las leyes, de los decretos emanados por autoridades elegidas por el voto popular. Si consideramos además que los fallos suelen ser divididos, pensemos que en una corte de 5 la mayoría se logra con apenas 3 votos. Es decir, que 3 personas que se ponen de acuerdo son suficientes para voltear una ley que fue votada por 3 centenares de parlamentarios, ¿no? Una corte reducida también, y esto es un tema que hoy está debatiendo la comisión de juristas que se ha creado, ofrece también menos posibilidades de pluralidad, ¿no? Pensemos una corte más amplia permitiría tener paridad de género, por ejemplo, tener mayor pluralidad en cuanto a la especialidad de sus miembros, el origen que tengan en cuanto a la carrera profesional que hayan hecho, es decir, que vengan algunos de la academia, del ejercicio de la profesión, de la justicia, y también de la procedencia geográfica, que provengan de distintos puntos del país, ¿no? Entonces esto también es una asignatura pendiente. También hay problemas que hacen al funcionamiento de la Corte. Yo escuchaba por ahí un vocero de la Corte que en respuesta a declaraciones del presidente que dijo que la Corte no funcionaba bien, dijo, bueno, hemos fallado, hemos resuelto 29.000 causas el año pasado, como un signo, ¿no? Como una evidencia de que la Corte funciona bien. Yo creo que ahí tenemos que hacernos la pregunta de si el hecho de que la Corte haya resuelto 29.000 causas en un año es un indicador de que la Corte funciona bien o de que funciona mal.
A mí me parece más bien lo último, ¿no? Si decimos que 5 personas pudieron resolver 29.000 causas en un año, bueno, que alguien me explique cómo es esto humanamente posible. Evidentemente, y sobre todo si lo comparamos con otros tribunales similares, como la Corte de los Estados Unidos, que no resuelve más de un centenar de causas al año. Entonces es evidente que hay un problema de saturación, que en parte se debe a que la Corte hace más de 100 años, por vía de la doctrina de la arbitrariedad, amplió su competencia más allá de lo que establece la Constitución. También la ha ampliado de otras formas, que no quiero ponerme ahora demasiado técnico, pero ha encontrado otras formas para, por vía jurisprudencial, ir ampliando cada vez más su competencia. El Estado también recurre en forma sistemática a determinado tipo de controversias, de causas, como las que son de materia previsional, y eso es lo que lleva a que tengamos esas 29.000 causas por año en la Corte Suprema. Entonces, también es un problema de tipo institucional pensar cómo se llega a la Corte. ¿Mm? Otro problema de orden institucional es el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura federal, nacional, es una institución que ha fracasado, una institución que fue introducida en la Constitución de 1994, en la que se previó una organización en forma un tanto laxa, ambigua, dejando en manos del legislador la reglamentación específica de cómo se iba a organizar el Consejo. Esto fue producto de que no se alcanzaron los consensos políticos necesarios en la Convención Constituyente, y esto tuvo como consecuencia dos cosas. Por un lado, que hubiera distintas reformas a la ley del Consejo de la Magistratura, modificando su composición. Hoy el Consejo tiene una estructura, una composición que no tiene el equilibrio en cuanto a sus integrantes que exige el texto constitucional, y es una institución que sobre todo se ha demostrado fallida en las tres funciones que le atribuye la Constitución, que es la selección, la aplicación de un régimen disciplinario y la remoción de los magistrados que incurren en causales de destitución. Bueno, en esas tres funciones hemos visto en más de 20 años que el Consejo de la Magistratura ha fracasado. Decíamos que había entonces, que observamos, que hay problemas de orden institucional, funcional y cultural. Hablé hasta el momento de los problemas institucionales. ¿Cuáles son los problemas funcionales? Bueno, los problemas funcionales son los que tienen que ver fundamentalmente con los obstáculos materiales y simbólicos para el acceso a la justicia. Y esto tiene que ver con varias cuestiones. Por un lado, el costo que tiene acceder a la justicia, ¿no? La ausencia de un patrocinio gratuito para todos los fueros. Hoy hay solamente a nivel federal para el fuero penal. Los elevados costos de litigar, la interpretación restrictiva que se hace en muchos casos del beneficio de litigar sin gastos, el problema de la centralización geográfica. Pensemos que en muchos casos una persona para comparecer en un juicio tiene que hacer más de 100 kilómetros, 100 y pico de kilómetros, las deficiencias de infraestructura y de digitalización, la incapacidad también para resolver problemas comunes de los ciudadanos, que esto también es una realidad. La justicia se supone que debe ser el ámbito por excelencia en el cual los ciudadanos frente a un conflicto intersubjetivo van a buscar una solución, y sin embargo el Poder Judicial se ha demostrado ineficiente para esto, ¿no? Y muchas veces cuando ofrece una solución lo hace en plazos y con costos que no son razonables. En general lo que observamos es que el Poder Judicial se presenta lejano a los problemas y necesidades de los ciudadanos en general, pero sobre todo de los sectores populares y vulnerabilizados. Por último, también hay problemas, decíamos, de orden cultural, que son los más difíciles de cambiar, porque son los que están vinculados a prácticas que están fuertemente arraigadas en el hacer cotidiano, ¿no? de los funcionarios judiciales. Y entre esos problemas encontramos, bueno, el corporativismo, la endogamia, el nepotismo, el elitismo, la escasa fundamentación de las sentencias. Muchas veces vemos sentencias que están fundamentadas con dos escasas líneas, el uso de un lenguaje críptico, que muchas veces es difícil de interpretar, incluso para
los letrados, en general la resistencia al cambio, y esto lo hemos visto en los distintos intentos de reforma judicial que hemos tenido, ¿no? Cómo el Poder Judicial muchas veces se abroquela en defensa del status quo, el machismo y la misoginia, la reticencia al examen, al control del desempeño, esta idea de que el accionar, el obrar de los jueces solamente puede ser revisado por el superior, por el tribunal superior, sin que existan instancias de control o de revisión de forma horizontal, o de control ciudadano. La rendición de cuentas, la escasa rendición de cuentas, la resistencia a implementar el ingreso democrático. Hay una ley que se sancionó hace 5 años, como parte también del proceso de reforma judicial que se hizo en aquel entonces, y que solamente ha sido aplicada por el Ministerio Público Fiscal. La Corte Suprema ha hecho de cuenta que no existe. Y en general, la falta de incorporación de valores y de prácticas que han incorporado los otros poderes del Estado a partir de la transición democrática que se inició en 1983. Es decir, de alguna manera, podríamos decir que el poder judicial se ha mantenido un tanto impermeable al proceso de democratización que vivió la sociedad argentina y que también vivieron el resto de las instituciones, que incorporaron nuevas prácticas, nuevas instancias de control, nuevos organismos. Bueno, el Poder Judicial se ha mantenido bastante ajeno a ese proceso. Entonces, frente a este complejo cuadro de situación, el gobierno ha decidido una iniciativa que tiene, como decíamos al principio, 2 partes. Por un lado, la elaboración de un proyecto, la presentación de un proyecto de ley que ha obtenido media sanción el jueves en el Senado, que apunta sobre todo a la reforma de la justicia federal. Y por otro lado, la creación de una comisión que comenzó a funcionar a principios del mes de agosto y que tiene un plazo de 90 días para elaborar propuestas que van a ser presentadas al presidente con el fin de pensar reformas para 5 áreas o para 5 situaciones concretas, que son el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia, el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, las posibles reformas que puedan hacerse al Ministerio Público Fiscal y al Ministerio Público de la Defensa, y también la forma en la que se va a resolver el traspaso de lo que quede de la justicia con competencia en la Ciudad de Buenos Aires en la órbita del Estado Nacional, que como ustedes saben, se ha ido, al menos en el fuero penal, se ha ido traspasando de apartes en distintos convenios de transferencias de competencias a la Ciudad de Buenos Aires, pero una parte de las competencias penales han quedado en el ámbito de la justicia nacional, como ha quedado también, como han quedado varios fueros, laboral, civil, etcétera, en el ámbito de la justicia nacional, es decir, dependiendo del Estado Nacional, aun cuando no tienen competencia federal, sino competencia de derecho común, es decir, meramente ordinaria. Esos fueros van a tener que ser trasladados a la Ciudad de Buenos Aires, y ahí se presenta un problema, por ejemplo, respecto de la Cámara de Casación Nacional Penal, que no está prevista en el ámbito, no está previsto en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires que haya un órgano semejante. Entonces, si la justicia se presenta el problema de qué hacer con el traspaso de la justicia de la nación a la ciudad con un órgano como por ejemplo la Cámara de Casación que no está prevista a nivel porteño, ¿no? Entonces, bueno, ese va a ser el quinto tema que va a tener que abordar esta comisión. Y en cuanto a la ley, que ha obtenido media sanción el jueves, podemos decir rápidamente, y ahí quedaré a disposición de las preguntas que quieran hacerme, que la ley se estructura en 5 ejes, o trata también 5 ejes. Por un lado, la reforma a la justicia penal federal porteña, con la fusión de los de los juzgados federales de instrucción con los juzgados del fuero penal económico, que dejan de estar separados y pasan a fusionarse.
con la creación de nuevos juzgados. Esto implica una duplicación respecto de los juzgados existentes. Hoy en día tenemos juzgados que tienen 2 secretarías, van a dejar de tener 2 secretarías para tener una sola, pero van a ser el doble en cuanto a cantidad de juzgados, con una reforma muy importante que se hace en el ámbito de la justicia federal de las provincias, porque como ustedes saben, en muchas provincias hay juzgados federales que son multifuero, y esto es un problema porque va en contra del principio de especialidad y hace que haya jueces que tengan que intervenir en cuestiones tanto de derecho administrativo como penal, en algunos lugares donde esto es sumamente delicado porque hay problemas, por ejemplo, de criminalidad compleja que requieren un alto grado de especialización. Y bueno, esta reforma va en ese sentido. Se crean además nuevas cámaras en distintas jurisdicciones provinciales, siempre en el ámbito federal. Esto también es una reforma muy importante que va a mejorar el funcionamiento de la justicia federal en las provincias. El tercer eje es el de la transferencia de competencias penales remanentes del ámbito nacional al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El cuarto es la optimización del funcionamiento del fuero civil y comercial federal y el contencioso administrativo federal. Ahí, en principio, lo que se había propuesto era fusionar ambos fueros. Actualmente se dan conflictos de competencia que muchas veces se resuelven de una forma muy poco transparente, entonces lo que se había propuesto era fusionar esos fueros. Finalmente lo que se decidió en lugar de la fusión es crear un órgano específico con miembros de ambos fueros para que resuelvan los conflictos de competencia que se presenten. Y hay un quinto eje en esta ley de reforma, donde está la famosa cláusula que tanta polémica generó, porque supuestamente atacaba la libertad de expresión, cuando en realidad, frente a cualquier intento de presión, provenga de un medio de comunicación, de una empresa, de un político, los funcionarios judiciales tienen la obligación de denunciar esa presión que están sufriendo, mucho más si esa presión constituye un delito, que están obligados a funcionar. Decía entonces, este quinto eje de la ley incluye distintas reglas para el funcionamiento del Poder Judicial Federal que tienden a asegurar la independencia de los jueces. Una es esta, ¿sí?, que es un tanto superflua, esta obligación de denunciar presiones, pero también se prevén otras disposiciones muy interesantes, como por ejemplo la obligación de que se realice una determinada cantidad de audiencias en materia de juzgamiento de crímenes de lesa humanidad, o por ejemplo la forma en la que se van a sortear los jueces, la competencia, que ahí se prevé un sorteo de tipo manual, no informático, registrado, es decir, que va a haber un control sobre ese sorteo. Y hay otro tipo de disposiciones que también apuntan a eso, ¿no? A garantizar una mayor transparencia e independencia de los jueces. Entonces, si analizamos este conjunto de reformas que han sido sancionadas el jueves, más lo que está siendo debatido por la Comisión de Juristas, vemos que se está dando un paso enorme para atacar sobre todo los problemas que mencionábamos al principio, que son los problemas de tipo institucional del Poder Judicial. Lo que queda pendiente, me parece, y en el sentido en el que va a haber que avanzar en el futuro, es para avanzar en los problemas de orden funcional y cultural del Poder Judicial. Los problemas de orden cultural, como decía, son los que más tiempo va a llevar a resolver porque requieren reformar prácticas que están fuertemente instaladas en los hábitos de los funcionarios judiciales y que requieren de políticas públicas que tienen que ir poniéndose en marcha, que tienen que ir funcionando, y con el tiempo y la renovación esos problemas se irán resolviendo. Pero queda el gran desafío, y me parece a mí que esta es quizá la reforma que queda pendiente y que habrá que encarar en un futuro inmediato, que es la que tiene que ver con el acceso a la justicia, ¿no? Es decir, con esto que mencionaba hace un momento, de los obstáculos materiales y simbólicos que existen hoy para obtener respuestas del Poder Judicial, sobre todo respuestas que lleguen en un tiempo razonable y con un costo adecuado,
y sobre todo pensando en que el Poder Judicial también tiene que, entre sus funciones, asegurar los derechos de los sectores más vulnerados de nuestra sociedad, ¿no? Que es algo que muchas veces perdemos de vista, y es algo que sobre todo desde el Poder Judicial muchas veces se olvida, pero en lo que va a haber que pensar, me parece, en un próximo capítulo de esta reforma judicial. Así que bueno, con este me extendí un poco más de lo que pensaba, pero bueno, con este breve panorama quería describir por un lado cuál es la necesidad de la reforma, por qué consideramos que esta reforma es necesaria, cuáles son los problemas que padece el Poder Judicial a nivel federal, y qué es lo que propone esta reforma, así como también cuáles son las asignaturas pendientes que quedarán para un futuro inmediato. Así que bueno, les agradezco su atención y quedo a disposición de ustedes para preguntas o para conversar. Gracias. Bueno, Buenísimo. muchas gracias, Roberto. No sé, quien quiere hacer una consulta o comentar algo, tiene que desmutearse solamente. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, sí, adelante, tema. A mí un punto que me parece muy importante es el perfil de los jueces. O sea, el tema de cómo seleccionar los jueces, porque no es cuestión por ahí de aumentar la cantidad, sino de aumentar la calidad. Entonces, ese punto, ¿cómo se resuelve? Sí, totalmente, eso es fundamental. Las instituciones las hacen los hombres y las mujeres que las integran. Entonces, por más que haya, sin duda, hay mecanismos institucionales que hacen que algunos vicios y algunos problemas que tiene el Poder Judicial sean más difíciles, ¿no? O sea, que sean más difíciles que ocurran. Eh, Como decía el general, ¿no? Los hombres son buenos, pero si se los vigila son mejores. Bueno, eso aplica también al Poder Judicial. Eh, es clave lo que mencionabas de la selección de los jueces, y ahí yo creo que se está dando un debate importante en el seno de esta comisión de juristas sobre qué reformas introducir en el proceso de selección de magistrados y magistradas en el Consejo de la Magistratura. Y ahí hay varias cosas que se están debatiendo. Por un lado, hacer que los procesos de selección sean más transparentes, algo que hoy en día no ocurre. Hoy en día no solamente el proceso de selección no es transparente, sino que hay, en la forma en la que se atribuye puntaje a los candidatos, se generan situaciones que facilitan que sea oscuro el proceso de designación. Por ejemplo, con el puntaje que se le atribuye a la entrevista personal que tienen con el candidato. Un puntaje que puede hacer que quien obtuvo un escaso puntaje en la prueba de oposición a antecedentes o en el examen, obtenga un puntaje altísimo en una entrevista y bueno, y deje atrás a los demás candidatos, ¿no? También va a haber que revisar, y esto va en el sentido de la pregunta, del comentario que hacía la compañera, va a haber que revisar cuáles son los criterios que se incorporan en la evaluación. Es decir, si vamos a evaluar excesivamente, como ocurre hoy en día, la pertenencia a la corporación judicial, el haber ocupado un cargo determinada cantidad de años, o vamos a valorar un poco más la formación, o vamos a valorar la forma en la que se responde en un examen al conocimiento de cuestiones vinculadas a los derechos humanos, a la perspectiva de género. Bueno, esas cuestiones me parece que sin duda hoy están en la agenda y van a ser incluidas en la forma en la que se evalúe a los candidatos a jueces y juezas en el futuro, no me cabe la menor duda. Rodolfo. Sí, buenas tardes. Bueno, muchas gracias Roberto por abordar para gente que poco conocemos de la temática específicamente esta cuestión, ¿no? de la reforma judicial y de la ley que tiene media sanción por parte del Senado. Yo me preguntaba si el lawfare
que tanto ha afectado a nuestras democracias en América Latina y en particular en Argentina, hay, digamos, garantías a través de esta nueva ley y también bueno, del camino que encara esta comisión, como para que realmente se pongan límites muy, muy fuertes, digamos, ¿no? A la posibilidad, digamos, de que la democracia vaya siendo resquebrajada o esmerilada a través de estos procedimientos espurios, ¿no? Por parte del Poder Judicial. Gracias. No, gracias Rodolfo por la pregunta. Sí, el lawfare, aún compartiendo, ¿no? La categoría, si existe o no existe, yo personalmente creo que más allá de la forma en la que definamos lo que ocurrió, lo que ha sucedido en los últimos 4 años pone en evidencia lo que mencionaba hace un momento, que el Fuero Penal Federal Porteño se dedicó a perseguir opositores con el desconocimiento de las más elementales garantías del debido proceso. Yo mencionaba hace un momento la forma en la que esto se hizo, con abuso de prisión preventiva, con peritajes truchos, coacheando testigos, haciendo un uso perverso de esa ley de arrepentido, que es una ley extorsiva, que ha permitido tener testigos extorsionados, coacheados, guionados, remunerados en muchos casos, como hemos podido ver. Bueno, todo esto, lo llamemos como lo llamemos, constituye abuso de poder por parte de los magistrados, ¿no? Y como decía hace un rato, el abuso de poder es posible cuando el poder está concentrado. Cuando el poder está desconcentrado, cuando hay controles ciudadanos, cuando los jueces tienen que rendir cuentas frente a un consejo de la magistratura que está activo y que responde cuando un juez viola sistemáticamente la Constitución, es difícil poder ignorar principios tan elementales del Estado de Derecho. Entonces, para que esto no vuelva a suceder, son fundamentales dos cosas. Primero, que ese poder que estuvo concentrado durante tantos años deje de estarlo. Y creo que en ese sentido apunta la reforma del Fuero Penal Federal Porteño que ha obtenido media sanción. En segundo lugar, que el Consejo de la Magistratura funcione, que si hay jueces que ignoran los principios más elementales del debido proceso, bueno, sufran consecuencias por ello. Y esto va a tener que ser tratado por esta comisión de juristas que tendrá que ofrecerle al presidente alternativas para reformar el Consejo de la Magistratura y que finalmente cumpla la función que la Constitución le atribuye. Y también la forma en la que esos jueces se designan, ¿no? Y ahí volvemos a lo que hablábamos en la respuesta anterior. Si seguimos designando malos jueces, o por ejemplo ocurre lo que ocurría en otros tiempos, que los servicios de inteligencia tienen una función o una intervención en la designación de los magistrados, bueno, esto va a seguir funcionando mal. Afortunadamente, el gobierno, con la gestión de Cristina Camaño al frente de la AFI, ha tomado medidas muy importantes en ese sentido. La primera, volver a eliminar los fondos reservados, como se habían eliminado en los últimos años del gobierno de Cristina y se había dado marcha atrás en los primeros días del gobierno de Macri. Fondos reservados que ahora han sido destinados a ciencia y tecnología. Una noticia que ha sido sumamente importante y que con la vorágine que tenemos en este país no ha merecido la atención que debería haber tenido. Y también la decisión de que los servicios de inteligencia, que la Agencia Federal de Inteligencia intervenga en cuestiones en procesos judiciales lo mínimo indispensable, es decir, que deje de funcionar este sistema perverso que teníamos hasta hace poco tiempo, con estas supuestas o denominadas precausas que habilitaban a los jueces muchas veces a intervenir el teléfono de una persona para poder captar el de otra que tenía vinculación con esa, ¿no? Que era la forma en la que habitualmente se obtenían conversaciones de forma pseudo ilegal, ¿no? Entonces, bueno, ese también ha sido una reforma importante que ya se ha hecho, que tuvo lugar en las primeras semanas del gobierno de Alberto Fernández, y que bueno, es importante recordarla porque también es un cambio fundamental en el funcionamiento de la justicia.
Lucho había levantado la mano. Bueno, gracias por la exposición, muy interesante. Te quería hacer un par de preguntas. Primero, ¿cuál es el motivo por el cual el Consejo de la Magistratura, que es un organismo que en realidad no tiene tantos años, salió con la reforma constitucional del 94, ha tenido un ejercicio tan lamentable, tan fallido, tan fuera de los motivos para los cuales fue creado? ¿Y cuáles considerás vos que serían las modificaciones necesarias en este Consejo para que funcione mejor? Y lo mismo con la Corte. ¿Cómo te imaginás, o a tu criterio, cuáles serían los requerimientos o las necesidades para tener una Corte Suprema, digamos, que recupere prestigio y que, bueno, que funcione mejor? Bueno, gracias por la pregunta. Sí, el Consejo de la Magistratura, un poco el problema lo explicaba hace un momento, ¿no? Cuando decía que la Convención Constituyente no había podido reglamentarlo en la Convención, ¿no? Por no tener el consenso político necesario para hacerlo, y delegó eso en el legislador común, en el Congreso. Y esto lo que generó es que hubiera muchas idas y venidas respecto de la integración, la composición, el número de miembros, ¿no? Y actualmente lo que tenemos es un predominio de la política en el Consejo de la Magistratura. Algo que puede sernos más simpático cuando somos nosotros los que estamos en el poder, y algo que sufrimos cuando no. La consecuencia o el aprendizaje que tenemos que sacar de eso es que lo ideal es que el Consejo de la Magistratura sea un órgano que esté lo menos politizado posible, que sea un órgano técnico, que sea un órgano que tenga instituciones dentro del Consejo que hagan que haya controles cruzados, es decir, que nadie pueda acaparar la totalidad del poder, de manera que las minorías también puedan controlar en forma eficiente lo que hagan las mayorías, y no sea una cuestión simplemente de imponer el número, ¿no? Por ejemplo, imponer el número para nombrar un juez o para evitar la destitución de un juez, porque después pasan los abusos que hemos visto, por ejemplo, durante el macrismo, ¿no? Recordemos aquella vez, aquel juez que se lo entretuvo en una audiencia, en una sala de espera en la Corte Suprema, para que en el Consejo de la Magistratura se pudiera destituir a otro, ¿no? Bueno, esas cosas no pueden pasar, no pueden pasar. Y la forma de hacerlo es tratando de despolitizar el Consejo de la Magistratura, pero no porque entendamos a la política como algo negativo, todo lo contrario, sino que es importante que el Consejo esté lo más ajeno posible a los vaivenes políticos, ¿no? Que tenga cierta permanencia, que trascienda los gobiernos, su composición, que sea una composición más equilibrada, como establece la Constitución, y que haya controles cruzados, ¿no? Que no se pueda imponer solamente, que no sea una cuestión de imponer solamente una mayoría, sino que haya también formas de impugnación de candidatos que sean eficaces, que haya más participación ciudadana y más transparencia a lo largo de todo el proceso de designación y de remoción también de los magistrados. Yo creo que pasa fundamentalmente por eso, por la forma en la que está compuesto, que tiene que volver a ser una integración equilibrada, y por transparentar y por crear instancias de control en las tres funciones que debe cumplir el Consejo de la Magistratura, donde tiene que haber necesariamente una mayor transparencia y participación ciudadana. Y respecto de la Corte, yo tengo una visión bastante crítica. Creo que esta es una Corte que tiene un problema, que es que dos de sus miembros en su momento aceptaron ingresar a ella por un decreto presidencial, ¿no? Por más que después obtuvieron el acuerdo del Senado, lo cierto es que en un primer momento aceptaron ser designados de esa manera.
Es la corte que convalidó el 2 por 1 a genocidas, por más que después dieron marcha atrás con ese fallo y lo hicieron de la peor manera posible, porque lo hicieron reconociendo la aplicación retroactiva de una ley penal. Creo que es una corte que además tiene una de sus miembros que ha superado la edad constitucional establecida y que sin embargo permanece en el cargo. Pero bueno, más allá de una cuestión de opinión estrictamente personal, como la que estoy expresando ahora, yo soy de la idea de que sería mejor tener una corte más amplia, una corte, por ejemplo, de 9 miembros, como preveía la Constitución en 1853, como prevé la Constitución de los Estados Unidos desde siempre, porque ese es un número que en otros momentos ha demostrado que funcionaba, un número que permitiría, como decía hace un rato, tener una mayor pluralidad, nos permitiría tener una corte con paridad de género, con distinta procedencia geográfica de sus miembros, con especialistas de distintas ramas del derecho, con juristas que provengan de distintos tipos de formación, lo que haría que sea más rica la corte en su integración, es decir, tener gente que venga de la academia, gente que venga del ejercicio de la profesión, gente que venga del poder judicial. Bueno, yo creo que eso haría que el tribunal fuera un tribunal más plural y mucho más rico, ¿no? Pero es una opinión estrictamente personal. Creo que eso sería lo deseable para tener, insisto, un tribunal más plural y, y la posibilidad de tener también jueces con un mayor prestigio, ¿no? Había pedido Raúl la palabra y después está Cristina Miguel y Guillermo tenía que hacer una pregunta también. Buenísimo, espectacular, Roberto, clarísimo, un pantallazo general de por qué es necesaria la intervención. Una o dos cosas que surgieron es el tema de que parte de esta reforma ya había sido planteada por la gestión anterior. Entonces uno por ahí no entiende por qué, o sea, sí lo entiende desde la política, por decirlo de alguna manera, pero algunas de las personas que habían sostenido que era necesario hacer algunos cambios y que ahora son incorporados, uno no termina de entender, por lo menos aunque sea no reconocen eso. ¿Cómo es ese proceso en el cual se propusieron algunos de estos cambios por parte de la gestión cuando estaba Garabano y ahora siguen estando incluidos y se niegan? Y después por Facebook una de las personas nos preguntaba algo que va en este sentido también, Carlos Morales, que es el tema de cómo, por qué es tan difícil construir sobre cosas que son obvias la mayoría dentro de diputados, dentro de lo técnico, ¿no? Que por ahí es, Sí, bueno, es verdad, y esto es algo que el gobierno se ha ocupado de recordar, ¿no? Que el proyecto Justicia 2020 del gobierno de Macri incorporaba o había intentado una reforma judicial que tenía algunos puntos en común con esto que se ha propuesto y que ha obtenido media sanción. El ministro Garabano, a principios del gobierno de Macri, intentó una reforma del fuero penal federal porteño y también la reforma de la justicia federal en las provincias, ¿no? En un sentido similar al que se ha votado antes de ayer. ¿Por qué no ocurrió esto en aquel momento? Bueno, porque hubo una decisión política del gobierno de Macri de no reformar el status quo y de valerse de esos jueces tan cuestionados para perseguir dirigentes opositores. Digamos, fue una decisión política. En lugar de cambiar ese estado de cosas, decidieron valerse, servirse de esos jueces para perseguir dirigentes políticos. Esa fue la decisión. ¿Por qué es tan difícil construir consensos en una reforma que no me cabe la menor duda que muchos políticos de la oposición estarían de acuerdo en votar a pesar de que hoy no lo digan? Bueno, por el momento tan particular que atraviesa la política, no solamente en la Argentina, sino a nivel global, ¿no? Estamos viviendo un momento político en el que parece muy difícil obtener consensos o discutir políticas de Estado.
es un momento en el cual se tiende a la radicalización, ¿no? Veamos, por ejemplo, lo que ocurre en los Estados Unidos o en muchos países de Europa, ¿no? Donde cada vez ganan más espacio y más influencia algunas opciones radicales, ¿no? Sobre todo populistas de derecha. Bueno, esto explica un poco la situación que también está pasando en la Argentina, ¿no? Tenemos algunos sectores de la oposición que quizás podrían dialogar o que podrían en privado reconocer la importancia de esta reforma, pero que bueno, luego por mezquindad política no ni siquiera se plantean la posibilidad de discutirla. Una reforma que, como decíamos, en buena medida tiene puntos en común con la reforma que propuso también el gobierno anterior a principios del mandato, ¿no? Pero bueno, es llamativo y es una característica, creo, del momento político que estamos viviendo. Ahora, lo cierto es que esta reforma judicial se niega a votarla a diputados no solamente de Juntos por el Cambio, sino también del Frente de Izquierda. Entonces, ahí lo que vemos es, sí, es una pena, ¿no? Que por cuestiones como siempre, ¿no? De falta de voluntad política no puedan alcanzarse los consensos necesarios o se dificulte alcanzarlos, ¿no? Yo creo que la posibilidad de la sanción está y que se va a hacer lo posible para que esta reforma sea ley, pero las resistencias son muchas, las resistencias corporativas, la resistencia del poder económico, y lamentablemente nunca faltan quienes desde la política, incluso desde posiciones de izquierda, bueno, terminan favoreciendo esas posiciones que son de defensa del statu quo, ¿no? Cristina y Miguel habían levantado la mano. Luego está Guillermo. Sí, ante todo agradecerte, Roberto, por la calidad de la exposición y por el tiempo que nos dedicas. La pregunta mía tiene que ver con los tiempos de la justicia. Vemos que la justicia resuelve rápidamente solo los casos que involucran a los sectores sociales humildes, mientras que las causas que involucran a los que detentan poder social, político o económico pueden extenderse sin límite esos tiempos. La consecuencia es que una justicia que tarda años en resolver finalmente no es justicia. Por lo tanto, la pregunta concreta es, ¿cómo se pueden acotar los tiempos de la justicia? Gracias. Bueno, ahí hay dos cuestiones, ¿no? Una es cuando hablabas de la rapidez que tiene el Poder Judicial frente a situaciones de personas pobres o de sectores sociales marginados. Bueno, eso entiendo que te referís a la justicia penal, ¿no? A lo rápida que es, por ejemplo, la justicia penal cuando tiene que juzgar a quien no tiene recursos. Y ahí hay un problema que es universal, que no es un problema argentino, es un problema que es característico de los sistemas de justicia penal, que es la selectividad que tiene el poder punitivo, ¿no? Que siempre corta el hilo por lo más delgado y que siempre captura entre los sectores más vulnerables de la sociedad. Mientras que, por supuesto, los ricos, los poderosos tienen otro tipo de cobertura por la posición de poder en la que se encuentran. Este es un problema estructural, característico del poder punitivo en todo el mundo y a lo largo de la historia. Siempre ha sido así. ¿Qué se puede hacer para que esto, bueno, cambie o sea de otra manera? Bueno, ahí también, de nuevo, la ley es igual para todos. Nosotros tenemos me refiero a lo formal, ¿no? Al texto de la ley. El tema es quiénes la aplican. Entonces, si tenemos un poder judicial que, como yo decía al principio, es un poder judicial corporativo, elitista, nepotista, que se reproduce sistemáticamente, se autorreproduce, ¿no? Bueno, tenemos una casta que se vive reproduciéndose a sí misma. Entonces, ¿cómo cambiar esto? Bueno, tenemos que hacer que gente que hoy no es parte del Poder Judicial ingrese, para que le dé otra perspectiva desde el punto de vista social, económico, de género, ¿sí?
Necesitamos que haya más mujeres, más gente que provenga de los sectores populares, por eso el ingreso democrático, que tanta resistencia, bueno, al punto que la Corte Suprema no ha llegado a aplicarlo nunca. Entonces esas son medidas que pueden ir haciendo que la integración del Poder Judicial cambie y que naturalmente adquiera otra sensibilidad frente a los distintos problemas que se presentan en la realidad, ¿no? Y que lo vemos hoy en día. ¿Por qué tenemos una justicia tan machista? ¿Por qué hemos naturalizado que un juez federal puede encerrar a una secretaria porque no acata una orden, la encierra en un salón dentro de un tribunal y tiene como toda sanción que le descuentan una pequeña parte de su salario? Y se acabó la historia. Bueno, ¿cómo hemos naturalizado eso? Bueno, pasa porque el Poder Judicial es un claro reflejo de una estructura patriarcal, y porque es machista y misógino, y porque no tenemos la cantidad de mujeres necesarias, y porque muchas mujeres que integran el Poder Judicial tampoco tienen una perspectiva de género. Y lo mismo ocurre en el orden social. ¿Por qué tenemos jueces que no les tiembla el pulso para firmar una prisión preventiva a un pibe que por primera vez, no sé, cometió una equivocación y cometió un hurto, supongamos, y sin embargo le cuesta tanto firmar, no sé, una orden de allanamiento contra un empresario? Bueno, lo mismo. Eso depende no de la ley, no hay reformas para hacer desde el punto de vista normativo o institucional, sino que hay que cambiar la composición del Poder Judicial e incorporar personas que tengan otro tipo de preocupaciones y otro tipo de sensibilidades. Esos son problemas de orden cultural, ¿no? Los que decía al principio, que son los que más cuesta, los que más va a costar cambiar, los que más tiempo va a llevar cambiar. No sé si respondí un poco tu pregunta. Gracias. Dale, Guillermo. Bueno, mucho gusto, Roberto. La consulta que yo quería hacerte es, o pedirte tu opinión respecto de las críticas que ha recibido el proyecto de parte de algunas entidades profesionales. Por ejemplo, atacan la creación de juzgados, aduciendo que sería más conveniente la creación de más fiscalías. Si te parece que tiene asidero desde el punto de vista técnico o son o responden a algún tipo de interés corporativo o político. Bueno, hay un poco de todo en las críticas, ¿no? Creo que hay cierto asidero en la crítica que se formula respecto de la cantidad de juzgados que se crean, respecto de la futura implementación del sistema acusatorio, ¿no? Entonces, por eso es que hay algunos que con total buena fe han dicho deberíamos crear más fiscalías. Y de hecho se crean fiscalías en distintas jurisdicciones. Y no me cabe la menor duda de que cuando el sistema acusatorio finalmente se aplique plenamente, se van a crear las estructuras necesarias. Ahora, se critica tanto esta creación de los nuevos juzgados, pero a veces se pierde de vista que estamos pasando de tener juzgados con 2 secretarías, es decir, juzgados que tienen 2 cabezas, o que funcionan a 2 bandas, y vamos a pasar a tener juzgados de una, sin secretaría, ¿no? O sea, juzgados únicos, por una sola. Entonces, sí, se duplican los juzgados en el ámbito penal federal porteño, pero son juzgados que actualmente tienen 2 secretarías. Entonces no es que se va a crear una mega estructura, prácticamente estamos hablando de una estructura muy similar a la que tenemos actualmente, ¿no? Y en cuanto a los juzgados que se crean en las provincias, bueno, ahí sí discrepo más fuertemente, porque no podemos ver como un dispendio, como un gasto exagerado, la ampliación de la justicia en las provincias, que es necesaria por lo que decía antes, ¿no? Que hoy en día tenemos juzgados que se ocupan de todo tipo de cuestiones, y eso no es del todo, no es profesional, básicamente, ¿no? No es lo deseable desde el punto de vista de especialidad, de especialización que debe tener un juzgado, ¿no?
sobre todo, insisto, en lugares del país donde hay problemas graves de criminalidad compleja que requieren un alto nivel de especialización, ¿no? Y no podemos tener estos juzgados polirrubro, ¿no? Que, bueno, atienden un poco todos los fueros. Bueno, es mejor que se especialicen, que haya cámaras también propias, no, por ejemplo, que un juez o un justiciable, un ciudadano de La Pampa tenga que ir a recurrir a Bahía Blanca, ¿no? Bueno, esto también me parece interesante, y no se lo puede ver como un dispendio. El mejor servicio de justicia cuesta. Ahora, yo prefiero que se invierta en justicia y no en pagar intereses de deuda, como hacíamos en los 4 años anteriores, ¿no? Entonces, bueno, todo depende de la noción que tengamos de lo que hay que hacer con los recursos públicos. Y yo creo que si, como promete esta reforma judicial, y como no me cabe la menor duda que va a ser en ese sentido, vamos a tener un mejor servicio de justicia, es una inversión, no es un dispendio, ni un gasto. Ahora le toca a Flor y luego Pepe. Flor. No, Ricardo, se quedó sin querer. Adelante, Pepe. Buenas noches, Roberto. Excelente exposición. Muy ordenada, se nota también la parte de profesor universitario. Hemos visto en algunas provincias argentinas lo que al menos a uno le parece un dislate, como lo que ha ocurrido en Jujuy, como prácticamente se asaltó la Corte Provincial, y algo similar en Mendoza. Y supongo que en muchas provincias del país, con muchos años del mismo gobierno, independientemente del signo, pueden pasar cuestiones similares. Esta apertura de jurado, o sea, primero, ¿qué opinión te parece los procesos que ocurrieron en Jujuy y Mendoza, y si en las reformas hay mecanismo para prever esto? Y por otro lado, si esta apertura de juzgados puede democratizar en algo lugares donde puede ser que esté todo formalmente dividido, pero que en realidad el Poder Judicial esté adherido al poder político en la provincia. Bueno, gracias Pepe por la pregunta. La reforma que ha obtenido media sanción y lo que se está discutiendo ahora es para el ámbito de la justicia federal, ¿no? Los problemas que vos señalás son problemas de orden de justicia provincial, donde el margen de lo que se puede hacer desde el ámbito federal es bastante escaso, ¿no? Ahí, eventualmente, lo que podría hacerse es judicializar alguna reforma que se haya hecho en alguna provincia, buscando llegar a obtener algún tipo de respuesta, por ejemplo, de la Corte Suprema, que si bien en principio sobre cuestiones de derecho público provincial no interviene, bueno, eventualmente podría llegar a evaluar si en esas reformas hubo alguna violación de derechos humanos en materia de acceso a la justicia, o se ha implementado algún sistema que implica una regresión desde el punto de vista del sistema anterior. Supongamos una reforma, la eliminación de un consejo de la magistratura, ¿no? O cuestiones de ese tipo, en los que cabría ver si la Corte Suprema no puede intervenir en virtud de que se está violando derecho federal, ¿no? La Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos, al realizar reformas a poderes judiciales provinciales que sean violatorias bueno, de nuestras leyes federales máximas, de mayor jerarquía. Hay antecedentes, obviamente, la Corte Suprema esto lo ha hecho en distintas ocasiones. Eh, Hasta donde yo sé, no ha habido una judicialización de estos procesos o no ha llegado a conocimiento de la Corte por el momento.
a nivel legislativo no hay mucho que se pueda hacer porque son decisiones de orden provincial. Buenísimo. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Comentario? Si no, lo vamos liberando a Roberto. Realmente un lujo, muchísima claridad, aporta muchos elementos para poder analizar el debate que se está dando y las cosas que están pendientes también de lo que se puede esperar de esta comisión especial para que haga propuestas, ¿no? Ojalá se venza esta cuestión de mezquindad política en el cual cuando hay cosas que son necesarias y que cuando alguien ocupó un cargo lo dijo así públicamente, después lo sostenga independientemente de que cambie su situación sobre si es oficialismo o si es oposición, porque nos va a mejorar el funcionamiento institucional. Telma, ¿querías preguntar algo? Sí, gracias Roberto por tu tiempo y por tus explicaciones. Yo supongo que la pregunta de Pepe referida a Jujuy iba un poco, bueno, no sé si era la intención de Pepe, pero sí la mía, circunscribirla un poco más al tema de Milagro Sala y de la gente de la Tupac Amaru, que, digamos, ha sufrido una verdadera persecución política por parte de Gerardo Morales y de Aquier, del cual Gerardo Morales, eso es una opinión mía, es un empleado muy fiel. Y bueno, el hecho de que es cierto que es una cuestión provincial, pero me preocupa que no se pueda hacer nada. O sea, hace poco renunció el presidente Vaca, que fue uno de los involucrados en la persecución política de Milagro y de la gente de la Tupac. No sé, ¿no existe la posibilidad de la intervención del Poder Judicial, algo que se pueda hacer, o tenemos que, digamos, seguir indefinidamente con esta situación? Gracias por todo. Bueno, gracias, Telma. Sí, son cuestiones distintas, ¿no? Porque yo entendía que la pregunta que había hecho Pepe apuntaba más a reformas de los poderes, ¿no? Como ha ocurrido en varias provincias, ocurrido en Mendoza. Lo otro es lo de Milagro es otra cuestión. Lo de Milagro es un caso, en primer lugar, de una prisión preventiva dictada en forma contraria a derecho, abusiva, y luego de distintas causas judiciales que se han cometido con todo tipo de violaciones a las garantías constitucionales. Pensemos que una de las causas en las que fue condenada es aquella causa en la que se le imputó el haber organizado, ¿no? El haber instigado un escrache a Gerardo Morales, ¿no? En el que le arrojaron huevos, un escrache en el que ella ni siquiera estuvo presente. ¿Y cuántas situaciones hemos visto en estos, incluso recientemente, ¿no? De escraches a funcionarios, y que a nadie se le ocurriría recurrir a la justicia penal para silenciar a nadie, ¿no? O por lo menos no se nos ocurriría a nosotros, tantas veces tildados de autoritarios o de antidemocráticos. Bueno, jamás hemos recurrido al derecho penal para perseguir a quien piensa distinto que nosotros. El caso de Milagro es un caso que ha despertado la preocupación de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que sin embargo, todas las causas que Milagro tiene y que han llegado a la Corte, porque la prisión preventiva en las distintas causas de Milagro fueron ya tratadas por la Corte convalidó todo lo hecho por la justicia de Jujuy. Entonces, el problema que tenemos ahí es un problema mucho más complejo que uno podría pensar, bueno, si eventualmente la justicia de Jujuy desconoce principios elementales del derecho penal o de garantía, se podría pensar en algo como lo que mencionabas vos, pero el problema es más complejo, porque acá tenemos una Corte Suprema de Justicia de la Nación, federal, que ha reconocido la legalidad del obrado por los tribunales de Jujuy.
Entonces, bueno, volvemos un poco a lo que decíamos antes, ¿no? Bueno, ¿cómo resolvemos estos problemas difíciles que tenemos? Bueno, tenemos que pensar ya a futuro, lamentablemente. Tenemos que pensar en cómo hacer para no tener este tipo de jueces que se presten a la intención del poder político, como han confesado en forma explícita, porque en el caso de Jujuy esto ha sido explícito, abierto, ¿no? Necesitábamos poner presa a Milagro Sala para poder gobernar. Lo han dicho palabras más, palabras menos, ellos mismos, ¿no? Bueno, ¿cómo hacer para que esto no suceda nunca más? Y la reforma judicial apunta a eso también, ¿no? A tener otro tipo de justicia, a tener otro perfil de jueces. Y de ahí también la importancia de la Corte Suprema, porque ¿qué hubiera pasado si la Corte Suprema, por ejemplo, hubiera revisado o hubiera reconocido los fueros que tenía Milagro Sala como parlamentaria del Mercosur, del Parlasur, al momento de ser detenida? Sin embargo, la Corte dijo que esos fueros no existían o que eran inconstitucionales, a pesar de estar previstos en una ley. O se hubiera evaluado seriamente la inexistencia de las causales que justifican la prisión preventiva y que, sin embargo, bueno, se justificó el arresto de Milagro totalmente arbitrario a principios de 2016, bueno, otro hubiera sido la historia, pero fue la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que convalidó todo lo que se hizo. Y de eso me parece que tampoco tenemos que olvidarnos, no fue solamente la justicia de Jujuy. Bueno, muchísimas gracias, Roberto. Antes de despedirte, me parece, haciéndolo desde Bahía Blanca, recordar el accionar que tuvo Hugo Cañón y Luis Cotter en la Justicia Federal de Bahía Blanca respecto a los delitos de lesa humanidad y la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad, que me parece un hecho de reconocimiento valioso. Muchísimas gracias por la generosidad, realmente nos hemos dado un lujo sacarte esta horita y pico de tu sábado como para poder entender, reflexionar y también en cierta manera pensar y militar eso que creemos que es correcto, que es que la justicia tiene una gran deuda, ¿no? Todo el momento en el cual te fuimos haciendo preguntas no podía sacar de la cabeza la chacarera del expediente del Cuchi Leguizamón, ¿no? Hay tanto respecto a eso que está pendiente y que, como vos bien decías, está pendiente la democratización de nuestra justicia también. Así que desde ya, muchísimas gracias y gracias a todas y a todos los que participaron, porque realmente ha sido un lindo encuentro un sábado a la tarde para pensar nuestro país y nuestra patria. Al contrario, muchas gracias a vos, Raúl, por la invitación y a todos ustedes por compartir este rato. Un saludo y que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego, buenas tardes. Gracias. Gracias.